¿Cómo les va? Saludarlos como siempre aquí en el Agropecuario por el Provincial Radio. Hoy y como siempre nos meteremos en el trabajo que en cada campo, en cada industria, en cada fábrica se desarrolla en la República Argentina y conoceremos en qué situación nos encontramos por estos tiempos. Y hoy más que nunca esto de en qué situación nos encontramos por estos tiempos es fundamental porque vamos a tener a un entrevistado que nos va a dar un marco general de lo que se está viviendo en el ámbito del sector tanto de la agroindustria como de la ganadería. Avanzaremos sobre distintos temas que tienen que ver con la producción, con el sector cárnico. Hablaremos de el trabajo que se está haciendo desde la Argentina con respecto a las exportaciones. Vamos a estar también charlando sobre la cuestión que tiene que ver con los granos, en fin. Por eso es que hemos convocado para el día de hoy a Jorge Lago, que es el director de Agroindustria y Ganadería del Centro de Estudios Económicos Argentina 21, que nos va a estar acompañando justamente en base a todos estos temas que de alguna manera estamos adelantando. Jorge, un gusto darte la bienvenida aquí a El Agropecuario por el Provincial Radio. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Buenos días, Marcelo. Un gusto de estar nuevamente en el Provincial y aprovechamos para agradecer y saludar a toda la audiencia que siempre nos acompaña. Jorge, ¿qué nos podés contar respecto al presente del mercado de carne, tomando, si querés, el primer mes del año, pero seguramente habrá que ir para atrás y referirnos a los últimos meses del año pasado? Pero un poco volviendo a la pregunta original, ¿qué análisis nos podés hacer sobre el mercado de carnes? Ha tenido una escalada estacional, prácticamente como todos los años, en el mes de noviembre o principios, mediados de diciembre de cada año. Se suele dar una especie de ajuste, de actualización de los precios. Digamos de que los valores venían un poco retrasados por la falta de consumo de carne durante la pandemia, por la cuarentena, en donde los restaurantes, las parrillas no están en actividad, están cerradas. Recién se han comenzado a liberar un poco con este horario en principio hasta las 12, hasta las 0 horas y después lo extendieron un poco más hasta las 2 de la mañana. En provincia de Buenos Aires se ha flexibilizado, pero para comenzar a hablar sobre el tema de exportaciones de carnes, queremos mencionar que se ha embarcado un 26% menos en diciembre que en el mes de noviembre. Eh, Ha sido, digamos, un poco el efecto de pinza sobre los precios FOB de la exportación de carnes. De cualquier modo, recordemos que casi se llegó a los niveles del año pasado, del año 2019, que fue cuando sobre los finales del 2019 comenzó el problema del coronavirus en China. Nosotros nos enteramos allí por febrero, enero, febrero, ¿no? Y, y bueno, esto marcó un antes y un después. Eh, digamos de que en 2020 las exportaciones alcanzaron unas 900.000 toneladas, lo cual hace que estemos manteniendo un récord interesante. El problema que hemos tenido es que se produjo una gran desvalorización de los valores FOB, es decir, del valor puesto en el puerto de Buenos Aires. Eh, el promedio ponderado con una participación estable para los mercados mostró una caída de un 4% frente al mes anterior de noviembre. Los precios cayeron aproximadamente en un menos 27% con respecto a los valores que teníamos en diciembre del año 2019. Este es el menor valor lejos registrado en los últimos 4 años.
Es mucho tiempo, es mucho el descuento en tanto tiempo que se llevaban valores sostenidos. Así que prácticamente estamos con un 30% menos. Eh, la Unión Europea no escapa a esta realidad, está con un valor también alrededor del 24% menos. Eh, Así todo, también han caído los consumos de otros países que son compradores de Argentina, como por ejemplo Chile y Rusia también. Han caído en 500 y 200 toneladas respectivamente. Eh, y, y bueno, Brasil sigue, digamos, manteniendo una provisión récord, tanto en producción como en exportación. Eh, y por el otro lado, 2020 se completaron estas 895.000 toneladas de exportaciones, eh, que es una suma de un 7% más que el año 2019. Los valores de exportaciones de Argentina, de lo que es el novillo pesado, el novillo gordo para exportación, eh, están en un promedio de 3 dólares con 50. Eh, Brasil está arriba, está en 3,66. Estados Unidos está en 3,80. La Unión Europea está mucho más arriba, en 4,60 de dólares. Y Australia está en 5 dólares por, por kilo. Bien, muy claro el panorama de exportaciones de carne, pero ahora te voy a llevar al mercado interno. ¿Cómo analizás la venta y el consumo de carne en nuestro país? Yendo al mercado interno, que es lo que le va a interesar también al oyente consumidor, eh, en noviembre del año 2020 se registraron caídas por cuarto mes consecutivo en el consumo de carne bovina. Esto, bueno, es por lo que decíamos, la gente no sale y no se están haciendo los típicos asados, ¿no? Las parrillas están, como no, la gente no se reúne, no hay grandes festejos. Y bueno, el delivery funciona, pero no llega a representar un porcentaje de ventas normales de un local. Según los relevamientos que estuvimos haciendo, eh, cubre alrededor de un 20-25% de las ventas normales que tenía un establecimiento gastronómico. Se ha puesto de moda el takeaway, o sea, comprar y pasar a levantar, pero los porcentajes están bastante bajos. Sí, claro, y eso es, digamos, claramente uno lo puede observar en la falta de encuentros, de reuniones, donde ha bajado el consumo, lógicamente. ¿Cómo se comportaron los precios en este mismo sentido que venimos hablando? Es decir, hablando, digo, de el tema de carnes. Con respecto a los precios de las carnes al público, sabemos de que sufrieron aumentos que prácticamente fueron del 90% sobre el final del año 2020. Se sintió en el bolsillo, obviamente, del consumidor, pero recordemos que veníamos con precios desde el inicio del COVID, prácticamente veníamos con precios de febrero del año 2020, entonces se acomodó en diciembre. Eh, Se comenzaron a registrar los aumentos allí por junio, agosto, cuando digamos el tiempo comenzó a dar como para que se activaran las parrillas de uso de fin de semana, ¿no? Y, y bueno, lo que tenemos, digamos, de nuevo sobre el final del año es que se buscó hacer un precio de cortes eh, que se ha extendido, en principio era solo para los festejos de las fiestas, pero se ha llegado a acordar valores de precios rebajados
como para que la gente pueda acceder a el consumo de carne de los cortes típicos, digamos, eh, del consumo de tira de asado, que en estos precios rebajados estarían en el orden de los 399 pesos. Es un menos 29% del valor de del precio normal que se tenía. El vacío está en 4,99, es un 20% menos. Eh, la tapa de asado un 15% menos, en 429. Los cortes de milanesa típicos como la bola de lomo y la cuadrada en 4,89, un 13% menos. Este, y, y bueno, se ha llegado a incluir también la carne picada, que es típica para las empanadas, y el espinazo, este, para que estos cortes populares pudieran llegar a acomodarse y de esta manera lo que es la canasta, digamos, familiar, no sufra tanto estos aumentos que se dieron en el ajuste. Ujú. Está bien. Estamos hablando con Jorge Lago, director de Agroindustria y Ganadería del Centro de Estudios Económicos Argentina 21, aquí en el Agropecuario por el Provincial Radio, y con él avanzamos sobre otro tema, si te parece, Jorge, que es el análisis que haces respecto a la cadena de valor. ¿Cómo lo estás viendo? Y con respecto a la cadena de valor, este, recordemos que eh, lo que son los porcentajes de rentabilidad que hoy está teniendo la producción, a lo que es cría, le está quedando aproximadamente un 24% de rentabilidad. Recordemos que la cría es lo más sufrido de la ganadería. Hay que lograr un buen porcentaje de preñez. Para eso se necesita tener un buen estado corporal y de alimentación de las madres, de los vientres. Y por el otro lado, después atender lo que es un buen destete del ternero, ¿no? O sea, que la madre disponga de buena leche, como para que llegado el momento del destete, el ternero pueda iniciar con un alimento balanceado este, y encarar el proceso del destete de la madre y que pueda alimentarse con algún balanceado o con alguna reserva forrajera o un verdeo como para acompañar al ternero. Y otro rubro que está bastante sufrido en rentabilidad es el feedlot. Recordemos que los feedlot son dependientes en forma directa del maíz y de los componentes necesarios para lograr el alimento balanceado ideal, esa dieta de proteínas que le permita al animal hacer un engorde rápido, este, previo al envío a faena, ¿no? Entonces, este aumento en los granos que se produjo últimamente hace de alguna manera que la rentabilidad de los feedlot esté muy fina. Los frigoríficos tienen una rentabilidad de apenas un 7% aproximadamente, y recordemos que, bueno, las cargas sociales, los aportes patronales, las cargas sociales, es todo un costo muy alto que en algún momento algún gobierno podrá encarar y tratar de poder conseguir más trabajo, ¿no? Eh, Inversión y más trabajo, y mayor producción, y mayor certidumbre. Pero hoy los frigoríficos están con una rentabilidad muy acotada, pues tienen costos muy altos. También la energía es un costo muy alto y toda la logística también es un costo muy alto. Más aún en un mes en donde hemos tenido 3 aumentos al hilo de combustibles. Y con respecto a esto, es imposible mantener precios y ganancias porque indefectiblemente eso se traslada a los fletes, se traslada al precio final y se tiene que aumentar. Digo, no me gusta decirlo, pero es la realidad, es lo que pasa.
Y en este marco, un poco en todo lo que venimos hablando, ya te referiste a la situación macro del tema carnes, ya te referiste a el tema precios, ya te referiste a las exportaciones de carnes. ¿Cómo anduvieron las carnicerías? Eh, con respecto al tema de las carnicerías, tienen una rentabilidad aproximada del 13% y quien se lleva la parte de la torta más grande son los impuestos. Los impuestos están en el orden del 30%. Mira vos. Y pasando a los precios de la hacienda en pie, que sé que están en alza, pero me gustaría que nos expliques un poquito cómo será esto. Que sí, que están en alza, que están sostenidos, en donde los novillitos han estado en un promedio de 148 pesos el kilo, los novillitos livianos en 156 aproximadamente, y lo que es vaca y toro que han alcanzado 120 pesos el kilo, un valor inédito, pero bueno, esto es la sostenida demanda china de carnes de mala calidad o de regular calidad, este, y, y bueno, esto hace que la cotización de esas categorías esté alta, lo cual beneficia de alguna manera la reposición del productor cuando se deshace de estas categorías, ya por desuso, digamos, por vaca que ha cumplido sus años productivos y ya están sin dientes, o son viejas, o las necesita reponer por vaquillonas, que van a ser nuevas madres. Eh, Así que lo que vemos es una entrada en linieras de menor cantidad, prácticamente un 30% menos del promedio anual. Y esto se da también un poco por el tema de los meses de vacaciones. Esta temporada, por más de que estamos en cuarentena, hay gente de que está de vacaciones, se dice de que hay una ocupación en los centros vacacionales de alrededor de un 25 al 30%, y de alguna manera eso hace de que el consumo se vaya regionalmente, digamos, ¿no? Claro. Cambiamos, ¿te parece, Jorge? Vamos a la situación que se observa en el mercado de granos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo evaluás? La situación del mercado sigue más o menos igual a lo expresado sobre finales del año 2020. Nosotros pronosticamos que los granos en la mayoría iban a estar a la suba. Como sabemos, la soja llegó a superar los $530 la tonelada. Pero no será así todo el año, son tendencias. Creemos que llegó a un techo y que se va a comenzar a mesetar y se va a acomodar a los valores de referencia. Eh, Obviamente tuvimos sequías, tuvimos climas extremos, mucho calor, incendios, recordemos que tuvimos muchas partes del país con incendios y en el mundo, porque esto es un efecto invernadero que se ha registrado a nivel mundial, esto no es un problema local, es a nivel mundial. Y luego de las sequías, ¿qué es lo que viene? Lo que estamos viendo ahora. En lugares donde hubo sequía, que estaba la tierra resquebrajada, hubo copiosas lluvias que han provocado hasta inundaciones en determinados lugares, como Córdoba. Córdoba es un claro ejemplo este, de lo que hemos tenido que padecer, una sequía, incendios, y luego venían esas subidas de golpe, este, y a nivel mundial lo que estamos viendo es que hay un gran derretimiento de los polos, están aumentando los niveles de las mareas, en fin, el planeta está siendo un poco maltratado y también se expresa porque hemos registrado terremotos, como el último registrado de 7 puntos en San Juan, aquí en Argentina,
También del lado chileno ha habido una réplica de 5,4 grados y se han registrado más de 30 temblores. Hubo daños en viviendas. Gracias a Dios esto no provocó pérdidas humanas. Hay que dar gracias a Dios por esto. Todo esto que ocurre a nivel planeta, a nivel clima, no es una casualidad. Y estos temblores se han replicado en otros lugares. En Europa hubo temblores de 5, de nivel 5 en España, por ejemplo. También entraron en actividad algunos volcanes que estaban apagados desde hace décadas. Eh, pero bueno, eh, creo que es hora de que el ser humano empiece a preguntarse qué está haciendo mal y de alguna manera recomponer la situación para que todo se vaya normalizando. Obviamente de que va a llevar tiempo. Sí, Yendo al tema de los valores, hoy la soja se ubica en el orden de los $500 la tonelada, el maíz $210, el trigo unos $230. El problema que tenemos sigue siendo el tema de la brecha, ¿no? La brecha me refiero de los distintos valores del dólar, que sigue siendo un problema al momento de liquidar las exportaciones. Eh, con esto lo que quiero decir es que hay mucha incertidumbre y mucha gente está tratando de especular con el momento ideal para poder liquidar, para vender su producción, porque es el fruto de su trabajo. Eh, entonces, hubo en el último día del año, el 31 de diciembre del 2020, eh, hubo una medida tomada muy a las apuradas en donde se había comunicado que la intención de cerrar la exportación de maíz. Eh, Obviamente la mesa de enlace rápidamente se expresó en contra de esas medidas de aumento de retenciones al campo porque le han pegado nuevamente al mercado, al libre mercado, ¿no? Eh, Así que hacemos un breve repaso. Hubo un paro con un cese de comercialización que se llevó a cabo desde el 11 de enero al miércoles 13, hasta las 24 horas de ese miércoles 13 de enero, y se desarrolló pacíficamente. Se acompañó con distintos cortes en rutas, prácticamente en todo el país, en especial en lo denominada la zona núcleo. Hubo varios cortes en lo que va del mes, durante enero. Bueno, también se sumaron los repetidos aumentos de los combustibles. El 19 de enero, los transportistas, por ejemplo, cortaron el acceso al túnel subfluvial y se sumaron los autoconvocados que estuvieron presentes. Es un movimiento que realmente tiene mucha fuerza y, y no responden a ninguna agrupación, ni a la mesa de enlace, ni a ninguna cooperativa, ni nada por el estilo. Simplemente son cortes de los mismos productores, ¿no? Como queja que, digamos, les están tocando continuamente el bolsillo, ¿no? Eh, Se cortó la autopista de Rosario a Buenos Aires, Rosario Santa Fe, la rotonda de la Ruta Nacional 34, la 012, es la autopista nacional 12. Hubieron 3 incrementos de precios de combustibles en lo que va del mes de enero. Se dice que ahora que va a venir un cuarto aumento. Eh, lo están haciendo políticamente eh, muy de a poco, o sea, son aumentos de que los van poniendo en el mismo mes, con lapsos de semanas o de quincenas, y bueno, sobre el final del mes es un porcentaje importante sobre el costo,
porque aumenta el flete y aumentan los productos, este es el tema. Eh, También hubo cortes en la ruta 122, en la ruta nacional 33, en la ruta 7 de Rufino, en la ruta 33 de Yabás, en la ruta provincial 18, en la 10, en la 168, bueno, muchas más. No quisiera seguir usando mucho tiempo sobre esto, pero quiero dar un pantallazo de la situación de crisis que está el sector. Esto no permitió transitar cargas de granos ni de hacienda. Por el otro lado, se volvieron a incrementar lamentablemente el ataque a los silobolsas. Se han registrado en la Ruta Nacional 11, el kilómetro 525, en las localidades de Jambi Campbell y Cabal, un robo de 30 toneladas de soja, valuadas en 900.000 pesos. Así que esto ya no solo es un ataque, sino que es vandalismo, ¿no? Esto es robo, esto es robo. Obviamente de que se hizo la denuncia, se registraron pisadas de por lo menos 5 o 6 calzados distintos. Se utilizó también un chasis para cargar toda la mercadería. Y bueno, a ver, Perdón que te interrumpa, Jorge, pero es claramente una cuestión que se debe investigar tanto en el abigeato, es decir, en el robo de animales, como en la rotura y en el robo de los silobolsas, porque viene de larga data, de hace mucho tiempo, y no hay detenciones, no hay esclarecimientos de este tipo de hechos, que digamos escuchemos a diario, que escuchemos todos los días, por eso me parece que hay que también avanzar en ese tema. Pero ahora te vuelvo a cambiar de cuestión. ¿Cómo estás viendo los anuncios del gobierno? ¿Qué análisis haces de lo que se ha anunciado, al menos obviamente para el sector agropecuario, en esta primera parte del año? el día 18 de enero, ya prácticamente sobre pasados la mitad del mes, ahí el ministro Basterra, de la cartera de Agricultura y Ganadería, vuelve a expresar que podrían volver a cerrarse las exportaciones del maíz. Y bueno, él lo refiere a partir de la preocupación sobre los productores de pollos, de huevos, de cerdos, que son dependientes directos del maíz como materia prima para la cría y el engorde. Eh, Acá hay un tema que no se está tocando de fondo, que es ni más ni menos que el, la emisión monetaria que está causando una inflación inédita en la Argentina. Se han emitido 3 billones de pesos durante el año 2020 y para 2021 ya tienen aprobado emitir otros 2 millones o 2 millones y medio, 2 billones de pesos nuevamente. O sea, son millones de millones. Y, y bueno, lo que está pidiendo el sector es reducción de los impuestos, ¿no? Eh, Hay que bajar el déficit porque tiene prácticamente 2.500 millones de déficit negativo el costo del Estado. El Estado es tan grande y costoso que de alguna manera la única manera de apaciguarlo por parte del Estado es aumentar los impuestos. Y la verdad que no da más. Y realmente la situación se termina de poner tensa cuando la diputada Vallejos del kirchnerismo dice de que la capacidad productiva del sector agropecuario es una maldición, en vez de decir que es una bendición poder producir y poder usarlo para el mercado común interno como el externo. Ocurre que algo normal, que los valores, estos que comencé exponiendo, están subiendo a nivel internacional. Eso afecta a el precio interno. Eh, entonces, bueno, quieren tratar de encontrar cuál es la madre del borrego, como quien dice, cuál sería una solución para que los valores no le influyan
al sector para el área productiva. Pero yendo a eso, vamos a ver cómo afecta al sector la dependencia de los granos. Para los pollos, para el sector de la cría y del engorde de los pollos, afecta en un 21%, para la producción de huevos en un 13%, para los cerdos en un 10%, para la producción de leche, utilizando al maíz como un agregado en la composición del balanceado para el alimento de las vacas lecheras, en un 8%. Para lo que es el asado, en lo que es la terminación del engorde de los novillitos, eh, influye en un 7%. Y con respecto al trigo, para la producción del pan, influye nada más que en un 13%. Así que la realidad que vemos es que no dependen tanto los aumentos de la influencia de la dependencia de este producto como materia prima, sino que lo que está influyendo acá es la inflación, es la emisión de pesos descontrolada y por el otro lado los aumentos que están dando en combustibles y el desmanejo, el desgobierno, el aumento desenfrenado de los precios. Y bueno, aquí evidentemente vamos directo a un conflicto de profundización de este conflicto, lo que van a terminar produciendo con la insistencia del control de precios, precios cuidados, es nada más que un desabastecimiento, porque nadie quiere perder. Un almacenero que tiene que poner en el estante un producto y si va a perder precio, ¿qué hace? Directamente lo baja del estante. Nadie quiere perder acá. Y tampoco quedar hecho, porque si no gana nada en el medio, cuando lo va a reponer, va a ver que no va a tener ni el producto ni el dinero. Y la verdad que hoy es peor quedarse con dinero que con un producto, ¿no? Eh, ¿Por qué? Por el problema de la devaluación, por el problema de la inflación. Claro. Por último, te consulto sobre la situación de los aceiteros y su relación con los puertos, ¿no? Los puertos también entraron en una huelga. Nos referimos al sindicato de los aceiteros, recibidores de granos y remolcadores, que estuvieron más de 3 semanas parando al comercio exterior argentino, que ahora vuelve a una conflictividad laboral. Hay una protesta de Transportistas Unidos de Argentina, que es TUDA, está afectando a los sectores tanto de granos como de carnes y aceites también para la exportación. Por este motivo, más de 1000 camiones menos han ingresado a Rosario, que es el mayor consorcio portuario del mundo, el que está entre Rosario y Timbúes. 77 kilómetros con 29 puestos de carga. También se vieron afectados los puertos de Quequén y de Bahía Blanca. Así que la Cámara de Aceiteros de Ciara y el Centro de Exportadores de Cereales señalan que el desabastecimiento y el bloqueo ha generado a través de este grupo de transportistas un serio inconveniente de entrada de divisas al país. Y esto obviamente que afectó a la exportación, al ingreso de dólares, como les decía, y, y bueno, vemos que los gremios están demandantes. El gremio aceitero reclama que se le pague un bono pandemia, solicitan un valor de 90.000, lo pidieron en 10 cuotas fijas o de pagos mensuales. El, Esto para que nosotros nos hagamos una idea de este problema que hubo con los embarques, representan más de 1.800 millones de dólares, más de 160 buques paralizados haciendo cola
para que puedan cargar sobre el río Paraná, es decir, una hecatombe. Así que esperemos que la unión de recibidores de granos y anexos, que se denomina Urugara, pueda llegar a un acuerdo y que el país no se vea perjudicado por la imposibilidad de exportar esta enorme cantidad de materias primas, ¿no? Ojalá, ojalá que así sea. Gracias, Jorge, y gracias por recibirnos, por acompañarnos, por estar durante todo el programa en el día de hoy. Un saludo, por supuesto, para vos. Nuestro saludo a toda la audiencia y para vos, Marcelo, nuestro cálido saludo de siempre. Hasta pronto. Gracias. Jorge Lago, director de Agroindustria y Ganadería del Centro de Estudios Económicos Argentina 21, aquí hoy en el Agropecuario por el Provincial Radio, que como siempre nos reencontramos permanentemente en el aire de nuestra emisora. Un gran abrazo para todos.